Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: Los discípulos de Juan ayudan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿Acaso pueden ayunar los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza de nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere de nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Em, Al leer este evangelio, yo creo que, pues obviamente la primera intención de Jesús es decirle a los fariseos: ¿saben qué? Quítense sus tradiciones, quítense sus estilos, quítense todos esos prejuicios que tienen hacia la demás gente y vivan con libertad, ¿no? Y la verdad es que leyendo este evangelio, por un lado vemos a ese Jesús que propone una renovación, que habla de ese manto nuevo y que no es posible ponerle pues un pedazo de tela viejo porque se echan a perder las dos cosas. Pero por otro lado también cuando habla de los odres, pues habla de ese vino nuevo que va en los odres nuevos. Podríamos decir, es un Jesús que llega y que dice: ¿sabes qué? Hay que renovarse, hay que cambiarse, hay que transformarse. Y luego uno lee la segunda frase del Evangelio, perdón, la última frase del Evangelio y dice: Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Y intentando leer la mente de Jesús, pues como uno se podría preguntar, bueno, entonces, estás hablando de que lo añejo es mejor y, y después antes has hablado de que hay que renovarse y que el vino nuevo y en síntesis, al menos a mí me dejaba un poco con la inquietud de qué querría decir Jesús. Quizá la primera impresión, como decía, es esa invitación a la renovación y a quitarse esas costumbres de los fariseos que no servían. Pero luego también está esta parte donde Jesús nos dice: oye, en el vino añejo hay algo muy valioso. Y en lo personal, pero creo que después también, si perteneces a una comunidad, digamos en lo institucional, y en la iglesia, en nuestra propia vida espiritual, yo creo que nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿no? Porque si por un lado Jesús nos está invitando a mantener algo, pero por otro lado también nos está invitando a renovarnos, yo me ponía a pensar, ¿qué es lo que hay que conservar y qué es lo que hay que quitar? Porque en este evangelio Jesús presenta las dos cosas, ¿no? No se trata de quitar por quitar o de renovar por renovar, y no se trata tampoco de quedarse con todo lo añejo que a veces también se puede echar a perder y no sirve. En este evangelio Jesús hace referencia a esa costumbre que tenían pues los discípulos de Juan o algunos fariseos de ayunar 2 veces por semana, pero no porque pues porque lo pidiera la ley de Dios, sino porque ellos se lo habían inventado así. Y entonces le reclaman a Jesús y le dicen: ¿por qué tus discípulos no hacen eso? Y Jesús entonces les dice: pues porque nos tenemos que renovar, porque tenemos que ver de qué sirve el ayuno, porque tenemos que preguntarnos si realmente este es el camino que me lleva al reino de los cielos o si simplemente es un capricho mío o un capricho humano, ¿no? Esa conversión, esa transformación, esa novedad que Jesús quiere traer a la vida de cada uno de nosotros, no es, como decía hace un momento, un cambio por el cambio, sino un cambio porque me lleva al cielo. Y en síntesis, yo me ponía a pensar cómo evaluar con qué quedarme y cómo evaluar también aquello que tengo que dejar. Pues yo pensaba, ¿no? Quizá lo primero, pues que tenemos que quitarnos aquello que no sea esencial en nuestra vida. Es decir, un primer filtro para poder distinguir si algo pues realmente le está aportando o no le está aportando a nuestra vida es
es ver si esto realmente es esencial para mí, si es importante. Y si no lo es, pues es algo que se podría quitar, ¿no? No digo que se tiene que, pero sí que se podría. Y por tanto, lo que tiene que permanecer es lo esencial, ¿no? Aquello que no tiene que cambiar, pues son las cosas importantes, son las cosas esenciales, son los principios. Pero la segunda cosa que no es que un principio excluya al otro, sino que se conjugan. El segundo es, ¿realmente esto que estoy haciendo me sirve y me ayuda? ¿O más bien me estorba? Es decir, ¿está siendo un elemento de crecimiento en mi vida? Y ahí sí hay que preguntarnos, ¿no? Esta amistad, esta actitud de vida, estos hábitos que estoy formando, ¿realmente significan y son un crecimiento para mí en mi santidad? ¿O se están convirtiendo también ya en un estorbo, ¿no? Incluso cosas buenas o visiones de las cosas que se van quedando obsoletas y que en realidad hoy en día ya no responden a las necesidades o del alma o de la comunidad o de la situación en la que estoy. Y hay que renunciar a ellas y aunque cuesta, porque cuesta salir de la comunidad y experimentar caminos nuevos, pues también hay que cambiarlos. No se trata, como yo decía hace un momento, de cambiar por cambiar, sino de cambiar para bien y de cambiar porque realmente hay una dirección. Y justo esa es la tercera cosa que a mí me gustaría mencionar. O sea, cuando Jesús nos invita a poner ese vino nuevo en odres nuevos, también lo hace porque ese vino nuevo y esos odres nuevos nos llevan a un fin, que en nuestro caso como cristianos, pues es llegar al cielo. Igualmente, no se trata de hacerte un gran humano, ¿no? Un gran filántropo. No se trata de superarte y de tener mucho éxito. Se trata de trabajar para la vida eterna. Y, y entonces tenemos que preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo me lleva a la vida eterna? Y ahí, claro, el trabajo te puede llevar a la vida eterna, una amistad te puede llevar a la vida eterna, ¿no? Un momento de oración te puede llevar a la vida eterna. Pero, pues también tienes que distinguir en qué modo eso te está ayudando, ¿no? Porque, pues también es fácil echarnos mentiras a nosotros mismos y engañarnos y decir que algo está bien y que nos está ayudando a crecer, cuando en realidad en el fondo sabemos que no. Tenemos que ser bien honestos y bien sinceros con Jesús y con nosotros mismos. Porque, pues es verdad que tenemos esa capacidad también de mentirnos. Hoy en día creo que un valor que se exalta mucho pues es la libertad, es la autenticidad, es ese hacer lo que uno quiere. Y me venía a la mente esa frase de San Agustín que seguramente ya han escuchado, ama y haz lo que quieras. Jesús nos da esa libertad. Jesús nos dice, claro que tú puedes ser auténtico, claro que tú puedes ser verdadero, claro que tú puedes ser feliz. Claro que para una auténtica libertad no hay límites. Pero tenemos que preguntarnos, ¿aquello que estoy haciendo es bueno? No solamente es bueno, sino es bueno para mí. Esto que estoy haciendo y que a lo mejor me cuesta cambiar, ¿tiene sentido? ¿Hacia dónde me lleva? Y justamente pues la gran pregunta, ¿no? ¿Me lleva al cielo? Yo diría que si tienes duda, ¿no? Si hay alguna cosa que a veces pues queremos preguntarle a Dios, oye, esto está bien, está mal, oye, esto debería cambiarlo. Nos hagamos estas cuatro preguntas, ¿no? La primera ¿es bueno? La segunda ¿es bueno para mí? No solamente en sí, ¿no? Sino realmente para mí es lo que me ayuda. Tercero, ¿tiene sentido? ¿Tiene una dirección? ¿Hacia dónde va? Y cuarto, pues realmente me está ayudando a llegar al cielo. Creo que esas cuatro preguntitas nos pueden ayudar mucho a discernir en dónde hay que convertirse, en dónde tenemos que poner odres nuevos y cuáles son también aquellas cosas que debemos conservar. Yo creo que hay que tener ese sano equilibrio. No solamente se trata de cambiar por cambiar, sino de cambiar porque realmente tenemos una dirección y un sentido. Pues que Dios les bendiga, soy el Padre Banibaldo Díaz, les invito a que compartan este podcast que haría Jesús. Me pueden encontrar en redes como @Padre Evanibaldo.